Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto, primera parte, sección séptima. ¿Por qué el globalismo es la verdadera amenaza? Solo el nacionalismo sionista israelí es promovido por el globalismo, desenmascarando a la familia bancaria Rothschild. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Es también raro que dos templos de Salomón puedan ser destruidos hasta los cimientos, sin quedar hoy ningún registro arqueológico, ni mención en ningún texto de Egipto o Mesopotamia. ¿Es histórica la Biblia solo desde el exilio de Babilonia? ¿Fue realmente un exilio? ¿Es posible que se lleve cautivo a todo un pueblo? Nos deja demasiadas preguntas y no se pueden excluir la hipótesis de que toda la tradición del Antiguo Testamento sea en realidad tradición babilónica reciclada. Cabe tener en cuenta que el origen del Talmud también es la antigua Babilonia. Esto es importante, ya que nos remite a explorar en la antigua Babilonia a los orígenes de los Rothschild, y no en el judaísmo, partiendo de sus símbolos como la estrella de David o de 6 puntas. Este es un aspecto muy importante en que profundizaremos más adelante. Es contradictorio que todo aquel que cuestiona a los judíos sea tildado de racista, cuando su libro de referencia, el Talmud babilónico, es uno de los compilados más racistas que existen. También es bastante contradictorio que apelen a su derecho divino de ocupar las tierras palestinas, cuando el libro en que figura eso, la Biblia, no es tomada en cuenta por ellos. Es bastante cuestionable que toda la ocupación de Palestina por parte de Israel está basada en una promesa de tierra que en realidad nunca pudo haber ocurrido en Palestina, sino en Babilonia, si es que ocurrió. Todo esto lleva a pensar que los sionistas Rothschild utilizan la Biblia ante los ojos del público no judío como excusa para ocupar un territorio que no les pertenece ni por derecho divino ni por genealogía, como veremos a continuación. Los sionistas Rothschild son judíos Ashkenazi. Pondremos judíos entre comillas, ya que todo el término está en discusión. No todos los judíos son religiosos, pero étnicamente tampoco tienen una identidad común. Desde la época prerromana, comunidades judías habían formado en diversos países en Europa, África y Asia, y en cada lugar donde asentaron, desarrollaron lenguas, tradiciones y costumbres cotidianas muy distintas. A rasgos muy generales, se podían dividir entre judíos ashkenazis, que vivían en países del centro y este de Europa, y sefardíes, que vivían en la península ibérica, África del Norte y del Oriente Medio. Los judíos ashkenazi son quienes se asentaron en Europa Central y Oriental. La versión oficial sobre ellos dice que vienen de Jerusalén, luego de la destrucción romana. Decir otra cosa era también tachado de antisemita, negar el origen de Israel. Pero la ciencia demostró que los judíos ashkenazi provienen del viejo imperio Házaro entre el siglo V y siglo XVIII. Hazaría
quedaba en la zona del Monte Cáucaso, que es visible su ubicación respecto a Palestina, aproximadamente 1500 kilómetros al norte. Antes de la locomoción actual, llevaba aproximadamente 8 meses hacer todo este trayecto. De la fuente original de la revista Oxford Academic, que nos dice textualmente al traducir del inglés. En un estudio publicado recientemente en Genoma Biología Evolution, El Haik 2012, El Haik está llamando para una reescritura de suposiciones comúnmente sostenidas sobre la ascendencia judía, en lugar de ser principalmente los descendientes de las 12 tribus de Israel. Las poblaciones judías actuales, encuentra El Haik, principalmente los judíos de un pueblo turco que vivió en lo que ahora es Rusia, al norte de Georgia y al este de Ucrania. Esta civilización, los Khazars, se convirtió de las religiones tribales al judaísmo entre los siglos VII y IX. La controversia causada por el trabajo de El Haik es profunda, muy lejos del banco de laboratorio. Entre algunos círculos, sus conclusiones están destinadas a ser impopulares. Este es el primer artículo científico que demuestra la investigación, aunque sus hallazgos no serán bienvenidos en todos los círculos. El interés de El Haik es más médico que político. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.